Estamos en el domingo primero de la Pasión. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo, más amplio y más perfecto, no hecho de mano de hombres, es decir, que no pertenece a este mundo, y penetró una vez por siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza y de la becerra santifican con su aspersión a los inmundos, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo a Dios como víctima sin tacha, limpiará nuestra conciencia de las obras de la muerte, para que permitirnos servir al Dios vivo. Por esto es el mediador de una nueva alianza, muriendo para redimir las prevaricaciones cometidas bajo la primera alianza. Ha querido que reciban la promesa de la herencia eterna los elegidos, los llamados en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado. Respondió Jesús: Yo no estoy poseído del demonio, sino honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Dijéronle los judíos: Ahora conocemos que estáis poseídos de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices: quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Respondióles Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mientras que yo le conozco. Y si dijese que no le conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día, lo vio y gozó mucho. Y le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Respondióles Jesús: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera creado, existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. Estamos comenzando el tiempo de la Pasión, son 2 semanas hasta el domingo de Pascua. Desde este día ya cubrimos las imágenes, que es símbolo de tristeza por la pasión de nuestro Señor, y se descubrirán hasta el día de la resurrección. En estos tiempos de la Pasión, recordemos que es un tiempo todavía más intenso, cercano a la pasión de nuestro Señor. Hay que tratar de unirse a tener los sentimientos de nuestro Señor, de las personas que convivieron con Él, y hacer un poquito más penitencia, más oración, y evitar las diversiones, las distracciones mundanas, todo aquello que nos pueda hacernos enfriar en el recuerdo de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este primer domingo de la Pasión y hemos oído cómo nuestro Señor increpa a los judíos, la incredulidad de los judíos, que a pesar de sus milagros, a pesar de sus ejemplos, de sus virtudes, a pesar de la bondad y la gracia que irradiaba nuestro Señor, no quisieron creer. Y nuestro Señor, como vemos en sus palabras, no era nada ecuménico. Él decía la verdad como es, incluso bastante directo, muy directo. Y es algo que hoy la Iglesia Conciliar es un lenguaje que la Iglesia Conciliar no quiere tomar, que no quiere más tomar, ese lenguaje de la verdad, pero no es solo de decir la verdad, sino también de atacar el error, como nuestro Señor hace, que dice claramente las cosas y también los pone en su lugar, que no solo porque el espíritu ecuménico no quiere hacer reproches, no quiere decir cosas que molestan, entonces ocultan la verdad, ocultan el aspecto desagradable de la verdad. Y nuestro Señor no lo oculta, así que nuestro Señor no era ecuménico, no era no tenía ese espíritu de querer quedar siempre bien con todos. Y decía cosas que desagradaron mucho a los judíos, que incluso pues lo querían matar por odio, envidia. Él había herido por su orgullo, su soberbia, y entonces llegaron a concebir sentimientos de asesinos contra nuestro Señor, sabiendo que Él era el Mesías, porque como decía Santo Tomás, que a los grandes del pueblo de Israel sí sabían que Jesús era el Mesías, mientras que el pueblo sabía que Jesucristo era un profeta, que era un gran santo, pero todos no eran completamente conscientes de que era el Mesías. Entonces, cuando nuestro Señor en la cruz pidió por los judíos diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen, Él se refería al pueblo judío, no se refería a los dirigentes del pueblo judío, porque ellos sí sabían lo que hacían. Entonces, es muy probable que en el fin del mundo, cuando los judíos se conviertan, pues va a ser más bien el pueblo judío, más que los dirigentes, ¿verdad? Como nuestro Señor pidió en la cruz, que Dios los perdonara, porque no sabían lo que hacían. Entonces se refería más bien al pueblo judío que a los dirigentes, porque hoy vemos cómo son esos dirigentes del pueblo judío que han inducido al mundo a la crisis que vivimos hoy, esas famosas élites que son enemigos de la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la Iglesia de Jesucristo. Son los mismos que crucificaron a nuestro Señor, son la descendencia de esa raza de víboras, como decía San Juan Bautista, son la descendencia. Entonces el pueblo judío se convertirá un día porque Jesús rezó por él, pero hoy los que están gobernando al mundo son es el Sanedrín, la continuación del Sanedrín, y que tratan de también acabar, destruir y asesinar la iglesia, si pudieran. Pero nuestro Señor dijo que su iglesia era indestructible y que a pesar de los defectos y debilidades de los cristianos, eso no es atribuible a la iglesia, eso es nuestro, pero la iglesia en sí sigue siendo perfecta, sigue siendo sana, sigue siendo santa, y son pocos que hoy la representan realmente.
entre los fieles e incluso entre los hombres de iglesia, porque la gran mayoría de los obispos, o casi todos, se han vuelto mudos, y es algo que está opuesto a su misma naturaleza de obispos, porque los obispos Dios los hizo para enseñar la verdad. Esa es su misión, antes que lo demás. Entonces es muy triste ver esta situación, la ceguedad de los hombres y la dureza de corazón, que esos vicios del pueblo judío se han transmitido hoy al pueblo cristiano, se puede decir, sí, porque el pueblo cristiano se ha hecho tan materialista, tan egoísta como el pueblo judío, y el pueblo cristiano ya es indiferente a la pasión de Cristo, a los dolores de nuestro Señor, a los dolores de Nuestra Señora, a las penas que ellos sufrieron, y ya el pueblo cristiano no le interesa o no piensa en eso. Entonces hay un problema hoy en el pueblo cristiano, y la crisis de la iglesia, pues en realidad no es la crisis de la iglesia, es la crisis de esos católicos que son débiles, que quieren pactizar con este mundo, que se han vuelto mundanos, que se han vuelto liberales, y que quieren hacer la iglesia a su estilo, a su modo, a su gusto, y quieren que los sacerdotes también sean así, ¿verdad? Por eso Dios ha permitido que haya esos sacerdotes modernistas que hacen música con guitarra, que tocan la batería en las iglesias. Eso gusta porque el pueblo cristiano se ha vuelto mundano, y eso gusta. Un sacerdote que no exige, que todo le parece bien, que no hace reproches, es un sacerdote perfecto para ese tipo de cristianos. Ese tipo de sacerdotes, de obispos, que no denuncian nada, que no acusan a nada, que no dicen esto es un error, eso ofende a Dios. Se distinguen por su silencio, y que no hablan del aborto, que no hablan. Acaba de pasar la ley de la eutanasia en España. Es una ley horrible en la cual simplemente se elimina a las personas ancianas porque son una molestia, ¿verdad? Ya no se quiere llevar la cruz, y ya no se quiere reconocer que el derecho de vida es solo divino. Solo Dios puede decir quién debe morir, y nosotros no tenemos derecho sobre nuestra vida, y por eso hay que sobrellevar los sufrimientos de la vida, las enfermedades, cuanto sea necesario. No es a nosotros de decidir cuándo debe alguien morir. O por ejemplo las mamás que eliminan a sus hijos porque son un compromiso, porque son un peso, porque son los niños cuestan mantenerlos, cuestan esfuerzos, cuestan penas, y ya no quieren eso. Entonces creen que pueden decidir sobre la vida de los pequeños niños y los eliminan. Eso es un crimen más que horrible, porque no es un asesino, no es un ladrón, es la misma madre que asesina a sus hijos. Y entonces, ¿qué dicen los obispos? ¿Qué dicen los sacerdotes? O un gran silencio. Algunos sí, ciertamente, porque es un crimen demasiado grave. Algunos sí lo denuncian, pero hacen pasar leyes cada vez más tremendas, y la iglesia, los hombres de iglesia guardan silencio. Entonces esta ley de la eutanasia en España, pues es como un ejemplo, ¿verdad?, que va a ser seguido por otras naciones poco a poco, y entonces a las personas que se rebelan contra Dios y que mueren desesperados, porque es un acto de desesperación el darse la muerte, y es un pecado como un homicidio, pero más grave. Y esas personas pues normalmente van al infierno, desgraciadamente, que ellos deciden de quitarse la vida, ¿verdad? Entonces es una cosa tremenda.
Y si fuera lo único, pues no sería tan grave, pero sabemos que ahorita contra todas las leyes de Dios se está haciendo excepciones y contra las leyes de la naturaleza que Dios hizo, contra las leyes de la gracia que Dios hizo, contra las leyes de la iglesia que Dios hizo, porque la iglesia es obra de Dios, la verdadera iglesia, no la iglesia conciliar, que es una nueva iglesia que ha surgido en el Concilio Vaticano y que ha infiltrado la iglesia católica, que la ha invadido, que es como una cosa, como una enfermedad que entró en la iglesia. Y ahorita prácticamente pues la iglesia está como un esqueleto, lo que queda, de lo poco que queda de la iglesia. Entonces, pero lo que es más importante en la iglesia es la profesión de la fe y la presencia de Dios por la gracia y por las virtudes teologales, que eso se ha reducido a un número cada vez menor de cristianos que todavía conservan la fe, que todavía conservan la gracia y que tienen todavía la profesión integral de la fe. Eso es algo que muchos tradicionalistas no entienden, que se necesita no solo decir yo creo, se necesita que uno acepte todas las verdades que la Iglesia Católica nos ha propuesto a través de los siglos, que no se modifican, que no cambian. Todas las verdades que Jesucristo confió a su Iglesia, debemos creer en todas. Y si no creemos en una sola, entonces ya no tenemos la profesión integral de la fe. Y para que la Iglesia exista se necesita que haya alguien, o algunos por lo menos, que tenga la profesión integral de la fe. O sea, que acepten todas las verdades de la Iglesia, no decir es que yo tomo todo esto pero no tomo aquello, ¿verdad? Entonces, si vemos el ejemplo de Jesucristo, no basta profesar la verdad y el bien, también hay que combatir el mal. Y Jesucristo nos dio ese ejemplo. Él no solo decía, es que hay que ser buenos, hay que amar a Dios y al prójimo. No, Él nos decía, hay que odiar al mal. Hay que ir contra el pecado, contra el error, contra los crímenes. Hay que atacarlos públicamente. Esa es también la misión de la Iglesia. Pues también eso forma parte de la herencia de la Iglesia, ese espíritu de combate, ¿verdad? Ya se acabó el espíritu combativo en la Iglesia, ya se acabó, ya eso no existe, todos son amigos. El Papa es amigo de todas las gentes que son más que odian el cristianismo y que están persiguiéndolo y que están destruyendo todo lo que queda, los rastros que quedan en la sociedad de la verdadera fe. Y el Papa es amigo de ellos y sigue sus directivas, sigue las consignas de esos mundialistas que son los descendientes del Sanedrín que condenó a nuestro Señor. Entonces todo eso hay que tenerlo presente. ¿Cómo es posible? Entonces cuando el Papa hace eso y da esos malos consejos a los cristianos, ¿está representando a la Iglesia de Jesucristo? Pues no la está representando. Él está representando a la Iglesia conciliar y está contradiciendo a la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo, que siempre se dijo es la Iglesia militante. La Iglesia militante quiere decir milicia. Es la Iglesia que es milicia, que es un ejército que combate el mal, combate el pecado, combate el error, combate la obra del demonio en la tierra. Entonces ya no hay iglesia militante porque el Papa ya no combate nada. Está de amigo de los enemigos de Jesucristo. ¿Cómo es posible? Nuestro Señor tuvo palabras de caridad con sus enemigos, claro está, pero siempre era para abrirles los ojos, no les disimulaba la verdad, no las disimulaba la verdad,
les decía las cosas bien. Y como eran duros de corazón y muy orgullosos, pues también les hacía unos reproches bastante severos. Y para que reaccionaran, para quebrantar ese orgullo. Pero ellos no, solo algunos, sí hubo algunos que respondieron bien, por ejemplo, Nicodemo, por ejemplo, hubo algunos pocos, pero la gran mayoría siguió esa actitud. Entonces Dios procede, a pesar de todo, con mucha suavidad, con mucha dulzura con los hombres. No violenta a las personas, nos da el tiempo, nos da muchas oportunidades para que reaccionemos, para que hagamos las cosas bien de una manera espontánea, porque en el fondo lo que Dios desea es que hagamos las cosas espontáneamente, porque algo que se obtiene de una manera forzada, pues no es sincero, no tiene valor. Por eso Dios ha obrado siempre con los hombres, nos da toda una vida, nos da muchas oportunidades, nos da, como dice nuestro Señor, todos los días Dios hace salir su sol y sus beneficios sobre buenos y malos, y todos tenemos la oportunidad de ser buenos y tiempo para hacerlo. Todos podemos errar, tener algún pecado, pero tenemos el tiempo de reflexionar y decir, bueno, es que me equivoqué, pero ahora voy a corregirme, voy a intentarlo, voy a empezar, voy a decidirme. Entonces Dios nos da esa oportunidad con mucha suavidad, nos da a todos esa oportunidad de corregir, nos da tiempo, nos da su gracia y nos dio su iglesia para que recurramos a ella. Entonces si los hombres, a pesar de tantas oportunidades, cada día que sale el sol es una nueva oportunidad que podemos usar para el bien. Entonces, si los hombres se han endurecido tanto, su corazón se ha endurecido tanto, que a pesar de tantas cosas buenas que Dios nos da, no hay una chispa de agradecimiento, de decir, bueno, Dios mío, discúlpame, no es posible que yo sea así, y a pesar de todo lo que tú has hecho por mí, esa dureza de corazón es tremendo, es mucha soberbia. Entonces esas personas que nunca se han inquietado por decir, bueno, ¿qué hay después de esta vida? ¿Qué puedo hacer yo por el prójimo? Voy a hacer algo. Hay personas que nunca piensan en el prójimo. Dios está en todo lugar. Voy a tratar de mejorarme, voy a tratar de reflexionar, ¿no? Y siguen así toda su vida. Es porque su corazón se ha hecho demasiado duro, demasiado obstinado. Pero Dios, como Dios quiere que lo que le demos a Él sea espontáneo, sea sincero, entonces Él nos deja así para que si realmente salga de nuestro corazón todas esas oportunidades que Él nos da. Porque si Dios nos obligara, nos forzara la mano, los hombres dirían, es que Dios está violentando mi libertad, como hoy dicen. Pero Dios nos respeta hasta un cierto punto, pero cuidado, tenemos la libertad para hacer el bien, no para hacer el mal. Como algunos creen que la libertad es para hacer lo que uno quiere, no. Dios nos da la libertad para hacer el bien. Esa es una oportunidad, pero el que usa la libertad para hacer el mal, pues se hace digno de un castigo, y eso vendrá de una manera u otra, ¿verdad? Pero como un buen padre a veces tiene paciencia, entonces Dios nos espera. Y hay personas que son tan pretenciosas, tan arrogantes, que quieren que Dios haga todo, y que nomás recibir, no dar. Eso es una ceguedad, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Que Dios haga todo, y aunque Dios ha hecho tantísimo que
que no podemos pedirle más, se podría decir, porque él hasta las cosas buenas que nosotros hacemos son posibles porque Dios nos da su gracia. Cuando hacemos un acto bueno, es también posible porque Dios nos da su gracia. Pero hay quienes reciben la gracia y la rechazan. Reciben la gracia de Dios y la rechazan. Entonces es otro problema, es ese problema de la persona. Pero el hombre se ha perdido de vista el fin del hombre, de sí mismo. O sea, ¿por qué estamos en esta tierra y cuál es el fin del hombre? Entonces los hombres han hecho de esta vida su fin. Y el fin de ellos es la diversión, la distracción, la riqueza, comer bien, dormir bien, todo eso. Y se han vuelto pues como dioses, porque ellos ya son el fin de toda su vida y ya no es. Y eso es ser como Dios, se creen como Dios. Entonces, cuando la teología de la Iglesia nos dice que cuando uno hace el fin del último de toda su vida algo, entonces es como hacer un ídolo, ¿verdad? Si yo el fin de todas mis acciones es mi propia persona, estoy haciendo de mí mismo un ídolo, como un Dios, ¿verdad? Pero lo que es justo es hacer el fin último, el fin principal de toda nuestra vida es Dios. Pero eso no nos quita nada a nosotros, porque en la medida que servimos a Dios nos enriquecemos, nos hacemos más ricos, nos hacemos mejores, nos hacemos virtuosos y nos hacemos dignos de un premio en la eternidad, de una felicidad eterna. Así que servir a Dios no es empobrecerse, como piensan los egoístas, los necios, que quieren tercamente seguir su gusto, su voluntad, y en lugar de someterse a la ley de Dios, a la enseñanza de Dios y de la Iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios es tan bueno que aun cuando lo servimos, eso nos sirve a nosotros. Y todo lo que hacemos por Él nos hubiera podido pedir que hiciéramos por Él cosas que a nosotros no nos dan ningún beneficio. Y si lo hubiera hecho, pues no sería injusto. Pero Dios es bueno, es un buen Padre, y todo aquello que Él nos pide para honrarlo es finalmente nuestro beneficio, y no un beneficio cualquiera, un gran beneficio, ¿verdad? Entonces hay que tener un corazón muy duro para no ver tanta bondad de Dios, ¿verdad? Como aquellos que ven la perfección del universo, que ven la perfección de la creación y dicen que no hay Dios, y que estudian todas esas cosas y ven que eso se hizo solo, que esa armonía, esa perfección se hizo sola. Pero si uno les dice, mira, ahí hay en la calle un coche que se hizo solo, pues van a decir, qué absurdo, qué tontería. Pero ¿qué es más perfecto? ¿Una máquina o una persona? Un ser animado que tiene vida, que tiene alma, y se hizo solo por evolución. Entonces esa es la necedad de la ceguedad que ha caído el hombre, y esa ceguedad se vuelve un castigo, porque hay pecados que merecen otros pecados más graves. Hay personas que Dios las castiga así, ¿verdad? Y hacen pecados mayores después. Y entonces cada vez cometen cosas más graves por su propia ceguedad, por el peso de su propia maldad. Van a hacer pecados cada vez más grandes, ¿verdad? Como los judíos que resistieron tanto las palabras de nuestro Señor, los milagros que Él hacía, las virtudes, la bondad que Él irradiaba, y Dios permitió que ellos mismos lo crucificaran, que es el peor de las maldades. Y es un castigo tremendo que Dios haya permitido que esas personas lo hayan crucificado.
Nuestro Señor dice, no sé si en el Evangelio del domingo pasado, que decía, vosotros moriréis en vuestro pecado. Es tremendo decir eso, moriréis en vuestro pecado. Es decir, que se iban a condenar. ¿De qué manera se puede ver de otra manera? Entonces hay que tener cuidado de siempre aprovechar las gracias de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno es fiel a las gracias, uno recibe gracias mayores. Y cuando uno cuando uno hace pecados, puede ser que Dios lo abandone a uno y caiga en pecados más graves, más tremendos. Entonces no hay que jugar con la gracia, con la bondad de Dios. Y este ejemplo de la Virgen María, ¿verdad? Que siempre recibió la gracia de Dios y nunca, siempre la aprovechó, la recibió, la aceptó totalmente, de manera que cada vez Dios le exaltaba más y Dios le exaltaba más, ¿verdad? Y hasta si meditamos todos los misterios del Rosario, vemos cómo Dios exaltaba a la Virgen cada vez más, por la fidelidad de la Santísima Virgen a la gracia, ¿verdad? Desde su Inmaculada Concepción, desde la Anunciación, o sea, era el principio de toda una obra que Dios iba a hacer por medio de ella. Pero la Virgen siempre dijo sí, nunca dijo no. O no era como esos católicos liberales que dicen sí una vez, 2 veces, y después dicen no, y otra vez sí, una vez no, y estas quieren conciliar el bien y el mal. Decir, bueno, es que hay que darse un pequeño placer, una pequeña libertad, y están haciendo excepciones. Sí, es que fue una mentira piadosa, como dicen. Entonces, están haciendo pecaditos. Bueno, esos pecaditos impiden que un alma se santifique. Y hay muchas gracias muy grandes que Dios hubiera podido dar a una persona si no tuviera esa libertad de hacer sus pecaditos. Es que no son graves, son cositas. Bueno, pero es que tú las programas, tú las aceptas, tú vives con eso como si fuera tu vida. Estás metiendo una barrera a las gracias de Dios, porque Dios no tolera incluso los pecadillos, no los tolera. Y como decía San Juan de la Cruz, pues un pajarito puede volar muy alto, pero basta de poner un hilito muy delgadito que no pesa nada, para que ese pajarito ya no pueda volar. Es que es nomás un hilito, no tiene nada, no es muy grave. Pues sí, por eso ya no puede volar. Así un alma que está afeccionada a los pecaditos no se va a santificar, no puede volar, no puede aspirar a una vida de perfección, porque es mediocre, es un alma mediocre. Entonces, cuidado con esas personas que hacen pacto de alguna manera con el mal. Es que aunque sea un mal pequeño, no debemos hacer pacto con el mal. Que alguna vez tengamos una fragilidad sin querer, casi sin querer, a veces nos suponemos una impaciencia o alguna cosita, nos pasa a todos, ¿verdad? Pero no está programado, eso viene así como casi sin querer. No es lo mismo que un pecado venial deliberado. No es lo mismo. Entonces, esos católicos que son mundanos, que dicen que son tradicionalistas, que van a misa, y después en la vida cotidiana se permiten sus pequeñas mundanidades, yo no digo que sea forzosamente algo grave, pues ya son liberales porque están pactizando con el mundo. Y dice, hay un pasaje me parece de San Pablo, que dice aquel que se hace amigo del mundo, por el mismo hecho se hace enemigo de Dios, por el mismo hecho, en la misma medida. Quiere decir que si yo digo, es que yo quiero quedar bien con mis amigos, con estas personas, estoy diciendo chistes deshonestos, chistes tontos, ya estoy amigo del mundo. Y en esa medida soy enemigo de Dios. En esa medida, yo no digo que completamente, hay personas que están en gracia de Dios, pero se permiten sus mundanidades, sus actitudes dudosas,
Es que eso no es muy grave. Pues sí, pero de todos modos ofende a Dios. Entonces, este tiempo de la pasión, pues Cuaresma, está hecho por la Iglesia para purificarnos. Entonces es el momento de pensar en esas cosas. O sea, cuando la Iglesia nos pide penitencia, nos pide oración, todo eso son medios. ¿Son medios para qué? Para obtener un fin. Entonces, si el fin no se obtiene, esos medios pues no sirven. No es inútil. Entonces, ¿para qué son esos medios? Para que nos corrijamos de esos defectos, de esas actitudes, de esas pequeñas libertades que nos podemos dar. Está ahí. Entonces, si no hay una mejoría en este tiempo de Cuaresma, no purificamos nuestros sentimientos, nuestras actitudes, pues realmente no hemos hecho una buena Cuaresma, es inútil. Nuestra Cuaresma está perdida, o sea, no hemos progresado en algo, no hemos mejorado nuestra mentalidad, nuestra actitud respecto a Dios y respecto al mundo, ¿verdad? Entonces ahí se ve si realmente hemos hecho un progreso. No basta hacer cosas y después que no se obtenga el fin, porque eso era lo que Jesucristo le reprochaba a los fariseos, cuidado, que decía, dicen y no hacen. Entonces a ellos respetaban las reglas de aquel tiempo, que eran a veces hasta más estrictas que las nuestras, pero no tenían el espíritu de esas penitencias. Y Jesucristo reprochaba de una manera muy severa su hipocresía, porque hay muchos católicos que, aunque no lo quieran reconocer, pues son hipócritas, están fingiendo algo que no son. Consideran que ellos son buenos y que son bien, pero no, es que les falta mucho. Entonces, realmente el tiempo de Cuaresma es para purificar, para pulir esos defectitos. Y si consideramos que después de esta Cuaresma somos mejores, que hemos corregido algo, que hemos mejorado algo, realmente esa Cuaresma ha sido útil. Pero si seguimos siendo nuestra personalidad siempre la misma, pues no veo la utilidad de toda esta Cuaresma, o sea, ni desde la ceniza que recibimos el miércoles de ceniza. Y también quisiera recordar que estamos en el mes de marzo, que es mes de San José, el Santo Patriarca San José, y este día 19 pasado pues fue su fiesta. Entonces hay que recordar que San José fue el mayor santo después de la Virgen María. Algunos teólogos discuten si San José o San Juan Bautista fue mayor santo, pero San José realmente fue el padre de nuestro Señor, el padre adoptivo. Y si Dios, muchos teólogos dicen que si Dios hubiera hallado un hombre mejor que San José, pues él lo hubiera escogido para ser su padre. Entonces San José, él no vivió la pasión de nuestro Señor. Él murió antes. Se dice que antes, en el momento que nuestro Señor comenzó su vida pública. Pero San José tuvo un conocimiento así avanzado, anticipado de lo que Jesucristo iba a sufrir. Así que San José también participó a la pasión de nuestro Señor, ¿verdad? Como muchos profetas en el Antiguo Testamento previeron de una manera profética la pasión de Cristo. ¿Por qué San José no? Entonces San José es un santo inocentísimo, ¿verdad? Que hay santos que en su vida fueron pecadores y pues se convirtieron, pero San José siempre fue el santo más parecido a la Virgen María con San Juan Bautista. Realmente era un alma inocentísima. No es para que, como dijo el Papa Francisco, que la Virgen María y San José eran pecadores como nosotros. Pues es una blasfemia, una más de tantas. No eran iguales que nosotros, no, nada que ver. Hasta los apóstoles pecaban, ¿verdad? A un momento dado. Pero San José y San Juan Bautista eran inocentísimos. Entonces
esa santidad, es bueno acercarse a las personas buenas porque eso nos hace mejores, y es bueno tener buenas amistades porque eso nos mejora, nos aporta algo, y es bueno acercarse a los grandes santos, tener su amistad, por decirlo así. Se dice que tenemos devoción por un santo, ¿verdad? Y esa devoción no es solo el hecho de poner una vela no, es imitarlos, ¿verdad? Y la verdadera devoción es cuando uno imita a un santo. Entonces, y si no tenemos la santidad que ellos tienen, pero pues el hecho de acercarnos a ellos nos calienta, nos da su influjo, su influencia, su beneficio, el hecho de que Él nos ayuda, nos inspira, nos protege. Entonces hay que estar cercano a los santos, hay que tener devoción a los santos. Hay santos que tal vez estén más hechos para nosotros que para otras personas, ¿verdad? Porque hay santos que son invocados para ciertas cosas. Entonces es bueno que tengamos devoción a algunos santos que creemos que más nos ayudan y que nos aman, porque como la Virgen María, lo único que ellos quieren es ayudarnos. Y pueden ayudarnos y tienen las gracias para ayudarnos, pero Dios quiere que para que ellos nos ayuden, nosotros se lo pidamos. Entonces hay que pedirles, hay que acercarse a ellos, hay que hacer gestos, ¿verdad? Por ejemplo, poner unas flores a una imagen, poner una velita, eso es como un sacrificio, pues que es algo que nos cuesta dinero y que se consume. Es como un sacrificio, algo que le hemos ofrecido para que ellos nos ayuden. Y San José pues era un santo muy discreto, realmente muy discreto. En la Biblia pues no se oye una sola vez que haya hablado, pero un santo que más que palabras tenía obras, ¿verdad? La fidelidad a sus deberes como padre, como esposo. Era un hombre bueno, pero muy cercano a Dios, que vivía en la presencia de Dios, un hombre trabajador que al mismo tiempo no estaba disipado, porque hoy lo propio de la gente que está en el mundo, que trabaja, que hace, es que se disipan y se olvidan de Dios de alguna manera, ya pierden la presencia de Dios. Pero San José no, o sea, él perfectamente era un gran, trabajaba mucho y era un carpintero, pero eso lo hacía siempre por amor a Dios. Cada clavo que ponía era por amor a Dios. Entonces no se puede concebir de otra manera a San José o a la Virgen María. La Virgen María cuando cocinaba pues era por amor a Dios. Pero hoy los católicos mundanos no pueden concebir eso. Entonces, sí, dicen el domingo la misa, pero en semana es para mí, para mis distracciones. O sea, eso es para Dios, pero estas cosas son para mí, para que yo me distraiga, que yo haga mi gusto. Entonces están haciendo una excepción al amor de Dios, ¿verdad? Que todo lo que hagamos pueda ser conciliado con el amor a Dios, todo. Y entonces, ¿cómo vamos a poder conciliar con el amor a Dios a algunas amistades dudosas, algunos actos dudosos, aunque no sean francamente un pecado? Pues si los buscamos sin ninguna razón, puede ser pecado, ¿verdad? Andar en ciertos lugares o ver ciertas cosas, puede ser mundanidad. Entonces lo que es típico del católico liberal es que el católico liberal quiere conciliar su fe con el mundo, con la vida un poquito mundana. Yo no digo que sea muy mundana, pero sí un poquito, y quieren vivir el mundo y quieren vivir la fe, pero es una contradicción. No digo que todo lo que hay en el mundo es malo, porque el mundo Dios lo creó, pero yo me refiero a ese mundo que está bajo la influencia del demonio, que está bajo la influencia de las pasiones, que está bajo la influencia de las personas malas, de aquellos que desobedecen a Dios. Es ese mundo que no es bueno, porque el mundo que Dios creó pues es bueno, claro está, pero ese mundo que Dios creó ha sido alterado, no hay que olvidar,
ha sido alterado por el pecado original y está bajo la influencia del maligno. Entonces, no es que rechacemos la obra de Dios, pero rechazamos la influencia a que el mundo está sometido. Y eso sí, no debemos aceptar. Por eso la Iglesia nos pide alejarnos del mundo. Por eso hay personas que se consagran a Dios y se alejan del mundo y ya no salen o que se encierran en un claustro porque quieren vivir plenamente su fe. Porque en el mundo es difícil, muy difícil realmente. Pero es posible, ¿verdad? Porque hay almas santas que no se consagraron a Dios como un religioso o un sacerdote, pero que vivieron como en el mundo de una manera santa, y es la Virgen María, San José. Es posible, ¿verdad? Pero es muy importante no tener ese espíritu de compromiso que hoy existe y que es tan contagioso y que tiene esa apariencia de caridad, pero no es caridad, que tiene esa apariencia de bondad, pero no es bondad, y que parece gente amable, pero en el fondo no es amable porque nos está haciendo un daño. Entonces hay que saber ponerse en las cosas, en las ideas bien en nuestra cabeza para no dejarnos influenciar, porque hay personas que cuando una persona es muy amable, confunden eso con la caridad, pero hay personas muy amables que son muy perversas. Entonces no hay que hacerse ideas falsas. Por eso tengamos ese deseo de la entereza de nuestro corazón a Dios, la entereza, ¿verdad? Cuando uno da el corazón, uno da todo, porque cuando uno da el corazón, todo sigue. Y si realmente lo damos, entonces nuestras obras siguen infaliblemente. Y si nuestras obras no siguen, quiere decir que no dimos todo el corazón. Ahí está. Entonces, por eso Jesús nos da su corazón, ¿verdad? Tenemos la devoción al corazón de Jesús, el corazón inmaculado de María. Todo es un símbolo para que entendamos que es el corazón nuestro que ellos reclaman. Y que así como ellos fueron puros e enteros en su don, pues así también. Y también está la devoción al corazón purísimo de San José. Y esta casa, este priorato, está bajo la patronazgo de los tres corazones de Jesús, María y José. Y por eso es muy importante también la devoción al corazón de San José. Entonces vamos a pedirle que nos iluminen, que nos guíen y que nos hagan ser católicos no de palabras, sino de hecho. Se necesitan las dos cosas, también se necesitan las palabras, ¿verdad? La Virgen alabó a nuestro Señor. Cuando hablaba era para alabar a nuestro Señor, especialmente cuando dijo el Magnificat, ella alabó a Dios. No habla de sí misma, habla de Dios. Entonces, usemos nuestra boca para alabar a Dios, no para alabarnos a nosotros o para decir cosas que nos excusan de nuestros pecados, ¿no? O para mentir, o para engañar, o para simular lo que no somos. Entonces, vamos a pedirle, debemos prepararnos bien. Esta semana va a ser la fiesta de 25 de marzo, es la fiesta de la Anunciación. Es el día que Monseñor Lefebvre murió. Monseñor Lefebvre murió un 25 de marzo, pero al mismo tiempo era el lunes santo. Entonces, esos 2 días nosotros lo recordamos en la fraternidad. Entonces, recordemos que este 22 de marzo es la Anunciación, es aniversario de la muerte de Monseñor Lefebvre, y también el lunes santo. Así que les encargo de pensar en este día. Pues no creo que él necesite nuestras oraciones, pero podemos pedir a las intenciones de Monseñor Lefebvre, que no creo que sean pocas en esta época, por la fraternidad, para que la ceguedad en que han caído los miembros de la fraternidad respecto a ese acercamiento a Roma, ese pacto con el mundo, esa mundanidad que han caído los sacerdotes de la fraternidad, pues sean liberados de esa ceguedad, para que Dios los guíe por el buen camino. Vamos a pedir a San José, a los corazones de Jesús, María y José,
su protección y su buen influjo en nuestra vida, en nuestros corazones. Ave María Purísima, sin pecado concebida.